tengo el día de hoy porque se reabren las fronteras. ¿Qué significa esto para nuestro país y para la comunidad internacional? ¿Por qué hoy Estados Unidos decide ceder y volver a darle este giro a la economía? Bueno, pues vamos empezando con la información, y es que ustedes recordarán que desde que estaba el presidente Donald Trump se habían cerrado las fronteras como medida de precaución para este tema de la pandemia, precisamente porque los contagios eran bastante altos y además Estados Unidos se vio muy afectado por este tema de el COVID, ¿no? Entonces lo que hace Estados Unidos es decidir cerrar las fronteras con México y con Canadá, siendo así pues obviamente un deterioro para la comercialización y además la cooperación internacional. Entonces pues ahora, después de 20 largos meses, se reabre este tránsito, y es que apenas hace unos 4 meses se había podido ingresar de nueva cuenta de manera aérea al país, porque recordemos que también se restringieron un montón estos vuelos y que además los requisitos eran bastante exigentes, ¿no? Para poder ingresar a los Estados Unidos, y que ahora pues han bajado un poquito, pero que aún así existen algunos, ¿no? Aquí te los voy a contar todos, así que si tú estás interesado en por qué es que ahora se abren las fronteras, aquí te lo voy a contar. Y primero que nada, ustedes recordarán que Estados Unidos fue de los primeros países en acaparar las vacunas y en empezar a vacunar a toda su población. Con esto pretendían terminar con este golpe y estas afectaciones que estaban sucediendo en los Estados Unidos, pero sin contemplar el ingreso o egreso de sus ciudadanos, ¿no? Porque, por ejemplo, Estados Unidos decía: yo no voy a recibir a nadie, nadie va a entrar a mi país. La mayoría de los países cerraron fronteras, vimos que hubo una temporada en donde no podíamos salir a ningún lugar, es más, incluso había pues estados aquí dentro de la República en donde no podíamos pues convivir de esta manera con los demás estados. Y que además, pues este tema del COVID había dejado muchísimos estragos para la comercialización y además también para toda la economía en general, porque vimos cómo se detuvieron plantas, cómo se detuvo incluso la gasolina, cómo se detuvo la producción en muchísimas cuestiones y áreas, y que también el turismo pues fue algo que se vio afectado precisamente por este cierre de fronteras. Incluso la importación, exportación, industrias ganaderas, agricultoras también se vieron afectadas. Entonces, este tema obviamente puso en jaque a todas las naciones, pero en principal a los Estados Unidos y a naciones, por ejemplo, como en donde no se dan estas prácticas, ¿no? En donde dependían de la comercialización extranjera, y pues que este cierre, claro que los puso en jaque. Ahora vemos cómo es que Estados Unidos dice: está bien, vamos a reabrir las fronteras, pero todo esto va a tener ciertos requisitos. Y uno de ellos es la vacuna, porque obviamente hay muchas personas que todavía dudaban, que decían: oye, ¿cómo es que voy a poder acceder si ni siquiera está pues con un tiempo de desarrollo amplio y cuestiones así, ¿no? Pero pues que estas ya están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, y que en todas y cada una de estos biológicos se entregó un documento el cual avalaba el proceso, el resultado y además las pruebas de efectividad, ¿no? Por lo tanto, Estados Unidos dice que va a exigir a los viajeros para poder ingresar este carnet de vacunación a partir del 8 de noviembre, que es cuando se pretende abrir las fronteras, ¿no? A partir de este lunes, todos los que no sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes deberán estar completamente vacunados al menos 2 semanas antes de viajar a los Estados Unidos, y además deberán de presentar una prueba negativa que se haya efectuado 72 horas antes del viaje como máximo. Serán admitidas las pruebas tanto PCR como las de antígenos. Para los menores también hay ciertas restricciones, y es que ellos sí deberán de presentar una prueba negativa realizada como máximo 3 días antes del viaje si van con un adulto vacunado, o 24 horas si el acompañante no tiene su carnet de vacunación, ¿no? Aquí estamos viendo qué tipo de vacunas son las que se admiten para poder ingresar a los Estados Unidos, y es que este tema también fue un tema bastante politizado, porque ustedes recordarán que cuando salen estos comunicados en los cuales Rusia y China fueron los pioneros en estas vacunas, fueron los primeros en presentar este proyecto de vacuna, pues obviamente Estados Unidos dijo: ¿cómo me voy a dejar yo ganar en esto? ¿Cómo voy a permitir que se lleven esta medalla, siendo que pues yo he estado trabajando tanto para mantener mi posición en el
el mundo, por lo tanto intentó poner un bloqueo y que esto pues no le duró mucho porque vieron cómo es que estos laboratorios pues sí tenían cierta efectividad y que era mejor empezar a inmunizar con la vacuna que fuera, pero que se empezara a tratar este problema porque se estaba convirtiendo en algo bastante trágico. Por lo tanto, estos centros de control y prevención para las enfermedades explicaron que Estados Unidos aceptará viajeros que hayan sido completamente inmunizados con cualquiera de las dosis aprobadas para uso de emergencia por la Organización Mundial de la Salud, es decir, todas aquellas que tengan la certificación ante la OMS y no solamente las que son utilizadas en Estados Unidos, es decir, AstraZeneca, Pfizer o Johnson Johnson, porque primero hubo un rumorcillo ahí de que Estados Unidos únicamente iba a dejar tanto la Pfizer como la Johnson Johnson para Estados Unidos y que todos los demás países pues ahí con AstraZeneca y con todas las demás, ¿no? Que se quisieron desacreditar, pero que al final sabemos también tienen este respaldo y que tienen los documentos suficientes para poder pasar los estándares de la Organización Mundial de la Salud y que además pues veían también esta probabilidad de inmunizar a el planeta entero lo más pronto posible. Pues también la AstraZeneca que fue utilizada en Canadá va a ser aceptada. Esto pues en cuanto al cruce por tierra, pues ya habíamos platicado que por aire se va a tener que presentar este certificado, pero que ahora abriendo las fronteras por tierra también se va a poder pues ya empezar con la comercialización. Ya veíamos cómo pues había ciertas industrias, ciertas productoras que se veían pues obviamente frenadas porque no podían cruzar la mercancía porque todas las garitas estaban cerradas y que esto también era un duro golpe tanto a la economía de México como a la estadounidense. Entonces, ahora que se tiene esta información de que se van a permitir todas las vacunas, habrá que ver cómo es que lo toma Europa. Porque ustedes recordarán que Europa sí tiene unos lineamientos muchísimo más estrictos y que gracias a esto tampoco han podido como que reponer al 100% esta economía, porque la Unión Europea acepta oficialmente solamente las vacunas Pfizer, Moderna, Johnson y AstraZeneca, pero no todas las AstraZeneca, porque recordemos que además estas vacunas, pues con el pacto que se hizo de manera internacional, fueron distribuidas y envasadas en distintos lugares del mundo. Esto no incluye la versión de AstraZeneca que fue fabricada en India, ni muchas otras utilizadas en países en desarrollo, tampoco las producidas en Rusia y en China. Y esto pues sabíamos que se veía venir, y no porque sean malas dosis, no porque tengan algo malo, sino simplemente por este bloqueo político económico que busca mantener la Unión Europea. Sin embargo, cada uno de los países de esta Unión Europea va a tener también la decisión de decir, bueno, quizá la Unión Europea no lo admite todo, pero yo Italia, yo Francia, yo no sé, Bélgica, voy a aceptar quizá tal de AstraZeneca, o voy a aceptar quizá la rusa en ciertas ocasiones, o voy a aceptar quizá pues las demás que no estén pues aprobadas por la Unión Europea, pero que en mi país yo la verdad no le veo ningún problema, ¿no? Esto ya será decisión de cada uno de los países, pero que también van a tener que notificar a la Unión Europea. Esto pues obviamente va a traer ciertos conflictos porque ya se hablaba de unos temas de pues dejar de lado los derechos de ciertas personas, porque al final todas estas dosis pues fueron aprobadas, todas estas dosis fueron pues como pues ya revisadas y reguladas por la Organización Mundial de la Salud, y que la Unión Europea no debería de estarles poniendo peros. Además de estos requisitos que dice Estados Unidos, ahora también podrán solicitar el sistema electrónico para la autorización de viaje e incluso antes de reservar el vuelo. Este formulario recaba los datos sobre el historial médico y los posibles antecedentes penales del pasajero. Esto pues obviamente también viene de la mano con el Departamento de Seguridad Nacional, y esta autorización digital de viaje para los turistas y viajeros de negocios puede solicitarse a través de internet y se aplica a estancias inferiores de 90 días. Para los estadounidenses que no estén vacunados también hay ciertas regulaciones, y es que estos estadounidenses que viajen desde el extranjero, es decir, que estaban en otro lugar, se quedaron atrapados y ahora quieren volver a los Estados Unidos, deberán dar negativo en una prueba que se deberá presentar un día antes de regresar a su país, y además mostrar la documentación que acredite que compraron otro test para realizarse después de su llegada, es decir, para garantizar que no tengan absolutamente
absolutamente nada de este virus y que no vayan a propiciar los contagios, ¿no? Pero a su vez no solamente se reabren estas fronteras para ver estos requisitos, sino que también la comercialización y un anuncio muy importante por parte de México se da con esta apertura. ¿Se acuerdan ustedes de estos autos que eran regularizados, que eran comprados en las fronteras y ya después traídos a territorio mexicano precisamente por ser más baratos? Bueno, pues el día de hoy el presidente dice, está bien, vamos dándole chance otra vez a estos carros llamados chocolate, pero no precisamente para la comercialización, sino que esto viene también para evitar lo que creció durante esta pandemia, que fue pues los delitos, y que lo que prevé el presidente Andrés Manuel, que anuncia a través de un decreto, fue regularizar a los autos que ya se encuentren en el país. Esta medida contempla a vehículos que se encuentren en estados fronterizos como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, que son las principales fronteras de nuestro país, y es que el objetivo es otorgarles un permiso de circulación y a su vez llevar un registro de quienes tienen estos autos, porque a pesar de que en estos últimos meses no se pudo como que hacer este cruce entre países, aún así se vio un incremento tanto en delitos como en crímenes como en organizaciones delictivas. Por lo tanto, el presidente dice, está bien, vamos reabriendo las fronteras, vamos buscando, ¿no?, esta comercialización, pero primero hay que buscar regular todo eso que estaba a simple vista, pero que no se le ponía atención. Así que este es el panorama hasta el momento, y yo quisiera saber ustedes qué opinan. ¿Tienen planes para viajar pronto? ¿Qué opinan de que les estén pidiendo y requiriendo este carnet de vacunación? Y sobre todo, ¿qué va a pasar con la Unión Europea, que se puso tan restrictiva acerca de pues estas medidas de precaución? Yo encantada de escucharlos. Soy Samara David. No se olviden que los veo en todas mis redes sociales y por supuesto en el próximo video.